Reza Aslan lo llama celote, un agitador, un hombre que incomodaba. No era blanco, no tenía ojos azules. Era un judío del primer siglo, un pobre, hijo de un artesano, en una tierra invadida, violenta, humillada. Su mundo no era místico, era político. Palestina estaba ocupada por Roma. Había impuestos, milicias, crucifixiones públicas. Y aún así, un hombre habló de un reino. Y ese reino no era de este mundo. No dejó libros, no dejó monumentos, dejó una presencia. Algo que atraviesa los siglos y todavía nos obliga a preguntarnos: ¿qué clase de hombre muere en la cruz perdonando a quienes lo matan? Esta es la historia del Jesús histórico, no del Cristo de oro, sino del hombre que sangró en la tierra. Y para conocerlo, primero debemos desmontar el mito, volver al polvo y empezar de nuevo. No era un tiempo de paz, era un tiempo de miedo. Palestina, siglo I, no era tierra santa, era tierra conquistada. Roma estaba en todas partes, en los caminos, en las monedas, en el hambre. Los soldados no venían a traer orden, venían a vigilar, a cobrar, a castigar, y el castigo era la cruz. A Jesús no lo mataron por predicar amor, lo mataron porque habló en voz alta, porque habló de un reino que no era Roma, porque caminaba con campesinos que querían comer y con mujeres que ya no querían callar. Antes de Jesús, otros lo intentaron: Teudas, Judas de Galilea, Simón. Todos prometieron liberación, todos terminaron en una cruz. Jesús lo conocía y aún así eligió caminar. No hay Mesías sin imperio, no hay mensaje sin opresión. Jesús no apareció en un jardín, apareció entre los que lloraban, entre los que cargaban agua, entre los que miraban hacia el cielo, esperando que algo cayera, no del cielo, sino del corazón de un hombre. Esa tierra de cruces es donde nació el mensaje, y solo quien entiende el dolor de su pueblo puede hablar con la voz que arde. Jesús no fue enviado, Jesús emergió, como brota la rabia en el rostro de un esclavo, como arde el fuego bajo la arena. Y entonces apareció una voz. No era un maestro, era un grito. No venía del templo, sino del desierto. Juan el Bautista, vestido con piel de camello, con los ojos ardiendo, gritaba como los antiguos profetas: arrepiéntanse, porque el reino está cerca. Y un día Jesús lo buscó, no con corona, no con luz, solo, descalzo, cubierto de polvo, y entró al río. El agua no fue símbolo, fue ruptura. No lo convirtió en santo, lo convirtió en peligroso, porque al entrar, eligió hablar, eligió caminar, eligió morir. Después del agua, el silencio, el desierto, el eco interno, 40 días sin nadie, sin comida, sin ruido, solo el alma y sus fantasmas. Ahí fue tentado, no por demonios con cuernos, sino por la posibilidad de no hacer nada, de quedarse callado, de volver a casa, de vivir como todos los demás. Pero cuando salió del desierto, ya no era un hombre cualquiera. No tenía templo, no tenía ejército, pero tenía una llama, y esa llama estaba a punto de incendiar el mundo. No caminaba entre catedrales, no dormía entre columnas. Jesús vivía en Galilea, una región olvidada, donde la vida dolía. Las casas eran de barro apisonado, una sola habitación sin ventanas. Dormían en el suelo sobre mantas de lana. El techo se sostenía con ramas, las paredes respiraban humo del fuego. Olía a pan tostado, a estiércol seco, a cuerpo sin jabón. No había privacidad, ni libros, ni puertas con cerradura. Solo el silencio y el murmullo de los que esperan algo.
Jesús caminaba, a pie, siempre, descalzo o con sandalias de cuero basto. Sus pies sangraban. Su voz no era celestial, era ronca, y se agrietaba con el polvo. Iba de pueblo en pueblo, no entraba en palacios, se sentaba con campesinos, comía pan sin levadura, sardinas secas, olivas agrias, bebía vino mezclado con agua, dormía bajo un manto o bajo el cielo, y mientras caminaba, hablaba. No usaba leyes, usaba parábolas, cuentos de granos, de lámparas, de vecinos molestos. Y en cada historia, una grieta, una herida, una pregunta. Las palabras eran suaves, pero su efecto abrasador. No hablaba para consolar, hablaba para encender, porque el reino de Dios no era descanso, era movimiento, y movimiento es revolución. Jesús no estaba fundando una iglesia, estaba incendiando una lógica, y esa lógica aún quema. Decían que curaba, que tocaba, y el cielo veía, que decía, levántate, y el cuerpo respondía. Pero los milagros de Jesús no eran un espectáculo, no eran magia, eran resistencia. En tiempos de Jesús, la enfermedad era un castigo. La lepra era muerte civil. El ciego era pecador. El paralítico impuro. No existía medicina científica, solo hierbas, rezos y exclusión. Los enfermos vivían fuera de las aldeas, cubiertos con trapos, evadiendo las miradas y a veces el apedreamiento. Jesús se acercaba, no desde arriba, sino desde abajo. Tocaba, a veces ni hablaba, solo estaba ahí, y en esa cercanía la enfermedad retrocedía. Sanar era declarar limpio a quien el sistema llamaba sucio. Es decir, tú vales, tú puedes volver, tú eres parte. Eso era revolucionario, eso era imperdonable, porque cuando devuelves dignidad, rompes el orden. No existía hospital, no había doctores. Sanar era una tarea de familia o de fe, y Jesús hacía ambas. No hacía milagros para probar algo, lo hacía porque no podía haber sufrimiento sin tocarlo, porque el reino que él anunciaba no era para los sanos, era para los rotos, como todos. Y cada vez que tocaba una herida, también tocaba el miedo del poder, porque sanar también es desobedecer. Las mujeres en tiempos de Jesús no tenían nombre en los textos, ni voz en las plazas, ni herencia, ni poder, ni palabra ante un tribunal. Caminaban detrás, servían, sufrían en silencio, sangraban sin consuelo, parían sin asistencia y morían sin historia. Una mujer judía del siglo I era propiedad de su padre hasta la pubertad, luego de su esposo. No podía estudiar la Torá, no podía hablar en la sinagoga, salía de casa con la cabeza cubierta. Y si era sorprendida sola con un hombre, su vida podía terminar por sospecha. Jesús no les predicó desde lejos. Se sentó a su lado, las miró y al mirarlas, las vio. Habló con una mujer samaritana, de noche, a solas. Le reveló secretos y le dio voz. Permitió que una mujer tocara, aunque estaba impura por ley. No la apartó, no la reprendió. Le dijo, tu fe te ha salvado. Nombró a mujeres, María de Magdalá, Marta, María su madre. Las hizo discípulas, no por escándalo, sino por justicia. Las incluyó en el reino, no como ornamento, sino como fundamento. Jesús no fundó una revolución armada, fundó una revolución del ver, y al ver a quien nadie ve, es romper un mundo. Cada vez que miró a una mujer, con respeto,
Con fe, con ternura, abrió una grieta del sistema y en esa grieta empezó a entrar luz. Durante años habló en las periferias, Galilea, Samaria, los caminos, pero ahora Jesús sube a Jerusalén. No es solo un viaje, es una declaración, una entrada, una advertencia. Jerusalén, año 30, una ciudad sagrada, pero tensa. El templo era el centro espiritual de Israel y también el centro del poder económico. Los sumos sacerdotes colaboraban con Roma. Las calles estaban vigiladas, las multitudes controladas y los rebeldes crucificados. No entró con ejército, no entró con estándares. Entró montado en un burro, el símbolo de los profetas, el gesto de los antiguos reyes pobres. Un acto profético y también provocador.